Tu hijo está llorando en mitad de un restaurante. Llora, patalea y tú solo quieres que pare. Le dices que no y sostienes el límite o cedes porque no puedes más. Hoy vamos a hablar de uno de los momentos más difíciles de la crianza, las rabietas, los límites y cómo educar sin romper el ritmo. Esto es Aprendiendo a ser padres, el podcast de Set Education Group, un espacio para pensar, para parar y para entender un poco mejor lo que significa educar hoy. Soy Esther Vaquero, soy periodista, soy madre y estoy encantada de charlar con algunos de los mejores expertos del ámbito educativo para que juntos podamos aprender a acompañar a nuestros hijos e hijas y a superar mejor los retos que se nos presentan en el día a día. Y hoy lo hacemos con un tema que genera muchísimas dudas, porque todos hemos estado ahí y no siempre sabemos cómo hacerlo de la mejor forma. Hoy estamos en directo con Familias como Público en la Universidad Camilo José Cela, con dos invitadas que nos van a ayudar a entender y sobre todo a aterrizar todo esto. La primera, María Sánchez Prieto, es psicopedagoga, maestra, profesora de educación en la Universidad Camilo José Cela y madre, que nos va a aportar el marco pedagógico y la evidencia. Bienvenida. Muchas gracias, Esther. Y Patricia Peinado es neuropsicóloga y psicopedagoga con más de 18 años de experiencia, trabajando con niños, adolescentes y sus familias, además de madre también, que conecta con lo que pasa en el día a día real de las familias. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a las dos por estar aquí, por acompañarnos. Empezamos de base, María. Venga, ¿Qué es exactamente una rabieta? vale. ¿Me permites agradecer? Claro, claro. Mira, es que veo de un valor tremendo que nuestros escuchantes y los aquí presentes existan. Creo que estamos asistiendo a un fenómeno cultural y es el de que los padres tengamos derecho a aprender y agradecer también que haya instituciones que se hagan cargo de este escenario, ¿no? Entonces creo que hay que tener un mínimo de valentía, de inteligencia y de humildad para aprender a ser padres. Así que entramos con las rabietas, Ay, ¿vale? gracias. Pues mira, Esther, las rabietas, se dice en psicología que hay 3 adolescencias, la de los 2, 3, la de los 5, 6 y la de verdad, ¿vale? Entonces, estamos, entiendo, en el escenario de la de 2, 3, ¿vale? Una rabieta es un ejercicio de identidad, de decir aquí estoy y de aprender qué es lo que tengo que hacer para estar aquí y ser importante para ti, ¿vale? Desde el enfoque del análisis transaccional, Eric Berne plantea que nacemos con un tanque de caricias. Existimos para hacer lo necesario para que ese tanque de caricias esté lleno, entendiendo que las caricias es la unidad de información que a mí me hace saber que existo y que soy importante para ti. ¿Vale? Una rabieta es un ejercicio de saber si eso es importante para ti. Qué complejo, ¿eh? Qué bonito lo explicas y a la vez qué complejo, ¿no? Porque desde fuera los papás, cuando tenemos a un niño de 2, 3 años, ¿no? Los terribles 2 años que se llaman, y de repente te viene una rabieta, lo que buscas es la forma, de salir de ahí cuanto antes, ¿no? Es como de tierra trágame. Pero claro, detrás hay todo esto y ellos tampoco lo pueden manejar, es algo que les desborda. Efectivamente. Porque, ¿es desobediencia o es otra cosa? ¿Tú qué crees, Patricia? Bueno, gracias, como decía María, por supuesto, porque además lo hemos estado hablando antes de entrar. Hacemos tribu gracias a este tipo de encuentros y este tipo de espacios. Los padres empezamos a acompañarnos, no tanto a culparnos o a juzgarnos. Así que gracias a estos espacios entendemos que todos podemos aprender de todos, de nuestros compañeros expertos en otras áreas y de cualquier madre o padre que le ha surgido una situación parecida, te sirve a ti como neurona espejo para, oye, a ella le funcionó, quizá a mí, adaptándolo a mi niño o niña, pues ya lo puedo modificar. Sobre todo, en la línea de lo que decía María, una rabieta, lo más importante es entender que efectivamente no nos están poniendo ni mucho menos una trampa, ni nos están manipulando, ni es un reto. Es un niño que está desregulado en ese momento. Ellos no tienen la corteza prefrontal aún madura, que es la que realmente controla los impulsos y nos permite esa autorregulación. Como no controlamos, no tenemos ese filtro todavía formado, la amígdala, que es donde están todas las emociones, las memorias emocionales y demás, secuestra el control. Y la amígdala
te dice estrés, me han puesto un límite y yo quiero eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la amígdala dispara. O estoy muy cansado, tengo sueño, tengo hambre, estoy furioso porque me acaba de quitar mi hermano, el otro me ha pegado, no puedo conseguir algo, algo me está frustrando, no tengo tolerancia a la frustración desarrollada, con lo cual la amígdala dispara el cerebro y el niño entra en modo estrés, modo alerta y modo alarma. Entonces, ¿qué hace? Lo único que sabe hacer, desesperarse. Es una pérdida de control. Ujú. No es ni mucho menos una manipulación y es más, son funcionales. Están preparados para pedir auxilio al mundo y aprender a regularse cuando les suceden esas frustraciones de la vida que no van a aparecer más que una detrás de otra. Claro, ¿y esto en casa cómo se vive? Es decir, ¿cómo haces para manejar esto en casa, en la Pues práctica? Pues en casa es complejo porque al final tú te vas encontrando que a veces llegas muy cansado, porque la rabieta no tiene por qué ser, puede ser por la mañana cuando tú tienes que llegar a la oficina a las 8:30 y dejarlo entre medias a uno, luego al otro, y a lo mejor esa mañana has descansado o no, a lo mejor esa mañana tú tienes algo muy importante o no, y la prisa de la que se habla en otros momentos. Entonces, claro, se suman el reloj, la prisa, y que puede ser a última hora de la noche, y tú ya sabes que a las 9 se tiene que estar en la cama, pero aquel tiene que estudiar, entonces se acuesta más. Los ritmos nos van obligando como padres y ese estrés que nos traslada a la obligación puede hacer que nosotros nos desbordemos y nos descontrolemos. Al no tener ese control, asumimos la rabieta también descontrolados. ¿Para qué queremos más? Claro, claro. Niño descontrolado, padre descontrolado y desbordado, pues complicado. Un caldo Mm, de cultivo Maravilloso. complicadito, sí. porque este es el tema, el melón de todo esto. Eso Vamos al es. turrón. El gran dilema para los padres. ¿Cómo ponemos los límites aquí? Mira, continuando con la metáfora del tanque, ¿vale? ¿La recuerdas? El tanque de caricias. Estas caricias pueden ser positivas, pueden ser negativas. Yo he tenido niños en consulta que le decía: "Carlos, ¿te imaginas no ser el malote de clase?". Y decía: "¿Y entonces quién soy?". De lo que van llenando ellos su tanque, se van creando el rol y se va creando el estilo comunicativo, ¿vale? Em, Hay un tipo de caricias que nos permiten, poner límites, hay caricias que nos permiten decir que no, decir que sí, pero hay un tipo de caricias que son las caricias con descuento. Él, por fin has hecho la cama. Él, te ha quedado todo muy bien, pero qué pena porque te ha faltado esto. Ahí estamos bajando el tanque y eso da una rabia Mm, tremenda. Cuando un niño logra terminar a tiempo, cuando un niño logra estar listo, se le dice muy bien y el reconocimiento que recibe es mínimo respecto al reconocimiento que recibe cuando no está bien y cuando no está a tiempo. Somos más intensos echando una bronca que en decir te quiero. Y es lo que al niño le da feedback de, ya sé en qué soy importante para ti, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo ponemos el límite? El límite se pone sin echar bronca, ¿no? Yo le decía una vez a un policía, o bronca o multa, pero las 2 cosas no. Efectivamente, ese chiste es Ay, muy que Creo bueno. le dije: "O sea, yo le aguanto la chapa a usted, pero si me libra de la multa. Ahora, si me va a caer la multa, por favor, abrevie", María poniendo límites hasta al policía, ya no el Hombre, niño de solo la rabieta, no, faltaba. al policía. ¿no? Agente, Entonces, decida. agente, por favor, agente. Bueno, pues yo creo que esto es así. Cuando estamos poniendo una multa, estamos poniendo una multa. Cuando estamos poniendo un límite, estamos poniendo un límite, ¿no? Y como se ha comentado en otros podcasts, efectivamente, que la consecuencia sea coherente con el acto, lo más posible que se ajuste y sobre todo que nos demos los permisos como padre y como madre a qué es lo primero que necesito, ¿no? Si quiero hacer croquetas y que estén sanas y la perreta me pilla en la compra, a lo mejor ese día salgo de la compra con las croquetas congeladas, porque lo primero va a ser dar el tiempo necesario a que la perreta pase. La perreta, que dicho así, perreta, suena como trivial, irrelevante, pero acaba de contar muy bien Patricia, es un estado neurológico. Ujú. Entonces, cuidado con no dar resonancia a ese estado Y neurológico. está sufriendo. Él está Entonces, sufriendo, creo no que está jugando. igual compensa llevarse las croquetas congeladas. Igual compensa dedicarle un poco más tiempo a que pase el enfado para poder luego continuar el día sin haber aumentado el problema,
¿no? No perder esa cabeza de médico de urgencias que te permite valorar la situación por muy caótica que sea. Es una actitud que como padre tenemos que tener Es para que es muy ponerle. difícil, claro, aquí en la teoría, ¿no? Se ve como muy claro lo que hay que hacer, pero ahí en la práctica hay que sostener el no. Cuando el niño está desbordado, tú sigues en el no. Sí, O aflojas un poquito porque, bueno, mira, oye, sí, que pase y luego ya veremos. hay que mantenerse en el no con todo el cariño. Es un no de protección para él. Es un no de protección. Pero él no lo entiende. No hace falta. Le acompañamos en el sentimiento. Cuando no podemos hacer nada, que es un no porque no, porque como se ha dicho en otros podcasts, la vida nos da muchos noes. Ujú, Pues, ¿y qué haces cuando tienes una pérdida, cuando tienes un no? ¿Qué es lo que puedes permitirte? Compartirlo, ya. sentirte acompañado. Porque, Patricia, aquí cuando es razonable ceder. Es que realmente no es tanto ceder o no ceder. Yo creo que la clave está, en sostener, como bien dice María, el no, pero tampoco dedicarle mucho tiempo en ese momento a ese no. Es decir, el no ya está puesto. El no ya está. Y el no ya es innegociable, con lo cual vamos al siguiente partido, vamos a la siguiente jugada. Entonces, centrarnos en qué está pasando aquí. Mi hijo está sufriendo una rabieta con un sufrimiento emocional y psicológico y una desregulación. Entonces, me voy a centrar en la rabieta, no en el no. El no ya está puesto. Y además, como es innegociable, ya está. Tampoco centrarnos ahí, pero acompañar y sobre todo, efectivamente, esa tolerancia a la frustración se controla así. ¿Por qué? Porque un límite seguro y un límite coherente y consistente se mantiene. No puede ser que un día es no y otro día no es no, porque si no lo que aprenden es que si la intensidad de mi rabieta sube, entonces sí. Por lo tanto, la siguiente rabieta ante algo que no puedo conseguir probablemente comience ya en el nivel 2 o 3. Si empiezo con el llanto y es no, pero la siguiente vez, o sea, pero si paso al siguiente nivel de llanto y pataleo el suelo, ya sí, porque mamá se está pasando vergüenza donde estamos. Y si pego a mi hermano o le pego a mamá, ya es sí, 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 porque fíjate el numerito que estamos montando. Entonces, es un cerebro aprendiendo. Él no tiene realmente esa madurez. Entonces, de 0 a 6 se va educando ese cerebro y va aprendiendo. ¿Qué hago yo para conseguir tal? Si aunque yo monte la rabieta, la pataleta, no lo consigo, voy a acabar abandonando esa conducta porque no me lleva a conseguirlo. Cuando mamá ha dicho que no, ya es que no. Ya puedo montar el numerito que corresponda, que ha dicho que no. Cuando papá o la abuela o la cuidadora o la persona, la profesora, ha dicho no, es no. Entonces, da igual que me tire, que no me... Hay un vídeo muy gracioso en YouTube que va un bebé detrás de su madre, no sé si lo habéis visto por ahí, va el bebé muy chiquitito, tendrá 2 años tirándose al suelo y le monta la pataleta y su madre va ignorándolo y él va detrás hasta que le vuelve a ver y cuando la ve se tira otra vez al suelo a llorar. Entonces, realmente busca de a ver qué tengo que hacer para conseguirlo. Pero lo que Es, decíamos, ensayo-error, ¿no? O sea, va probando Sí, el no a ver es por no, dónde. ahora te voy a acompañar. Venga, vamos a aprender a regularnos, vamos a aprender a qué te está pasando y además nombrar lo que te está pasando. Estás muy enfadado, yo sé que estás cansado, depende también de la edad, no es lo mismo que te ocurra con 2 añitos que te ocurra ya con 6. Entonces vas a ir viendo un poco también a tu hijo, pero acompañarlo, ponerte a su altura, esa cercanía, ese abrazo es muy importante, como dice María. El no ya no es negociable, no me dedico tiempo. Hay gente que utiliza un poco ya la distracción cuando entran en bucle para llevarle a lo Sacarlo de ahí. terrenal. Sí, eso es importante. Ya Esto es muy hablaremos de interesante herramientas. porque hablamos de ponerle límites al niño y quedarte en el no, pero yo siento de repente que me tengo que poner límites incluso a mí, porque Totalmente. sin querer entro a negociar el no. Es que no, y entonces ellos te empiezan, no, pero entonces, y entonces tú empiezas ahí esto, no, pero venga, un poquito por aquí, un poquito para allá. Me tengo que poner límites a mí también. Claro, porque es que la A mí la negociación primera. le está enseñando a, si negocio lo no, no, no hay nada que negociar. No, no. Te amo tanto que es no. No lo va a entender quizá con 2, pero a lo mejor ya con 5 le puedes decir: "No, cariño, no puede ser". Claro, tú hablabas antes de ese, dime María, ibas a decir no, algo. que yo veo importante dar escucha a la necesidad del niño, ¿eh? Sí, sí. Aunque, Te entiendo, aunque, pero no, no, aunque no estemos de acuerdo, escucharlo, te entiendo. que él diga por qué quiere eso, para qué lo quiere, cuánto tiempo lo va a usar o por qué. Todo eso hay que O escucharlo. que ha Au- desatado, Aunque luego efectivamente. se le vaya a decir que no y nos mantengamos en el no, ¿vale?
También detrás de esto, yo desde el punto de vista de madre, tengo la sensación interna, igual me equivoco, pero yo vengo aquí a hacer Como terapia. todas Este las podcast, yo madres, vengo a hacerme mi terapia, como todas las madres. a que me aconsejéis. Creo que en el fondo lo que tenemos los papás es, un miedo, ¿no? No es que se vaya a romper el vínculo, ¿no? Pero a que un no firme, demasiado firme, no sé si es no demasiado firme, pero un no firme pueda cambiar el tipo de vínculo que tú tienes con tu hijo. Esto quiero comentarlo con las 2. Vale. Porque tú hablas de ese tanque del amor, ¿no? Y decir un no desde el amor para que ellos entiendan que te lo digo para protegerte y para cuidarte, pero ellos no lo ven así. No, Ellos van a no. lo suyo. Ellos no lo tienen que ver así, como ellos lo vean, a lo mejor lo ven, pues eso, a los 2 años, pues, pueden ver un no de protección cuando tienen 15, Claro. ¿vale? Tú lo ves con el tiempo. O Sí, más de 15, ¿eh? o más, o A los más, o 30. más. Pero es que tenemos que educar para que lo vean cuando tengan 15 o, o para cuando tengan 20. La de cosas que yo he visto cuando he sido madre, con Dice 34. el refrán, aprenderás a ser hija cuando seas madre y aprenderás a ser madre cuando seas abuela. O sea, queda escuela de padres que nos vamos a ver aquí con el bastón. Ujú. Todos. Pero creo que, tiene todo el sentido, porque como padres nos ponemos el valor en el resultado, y en el resultado de ahora, no en el proceso. Y el niño tiene un proceso de aprendizaje, y el padre tiene un proceso de aprendizaje. En ese proceso de aprendizaje, dentro de esta cultura de clico y lo tengo, resulta que estamos siendo padres y no clicas y lo tienes. Clicas y puedes tenerlo o no. Y tienes que aprender. Y aprender por ensayo, horror. Ujú. Horror, me he pasado, horror, me he quedado corto, horror, qué mal me he quedado de decir no. Efectivamente, y lo mal que te vas cuando, lo has hecho bien, cuánto te cuesta además ese lenguaje interno del que hablábamos antes, tú por dentro te estás diciendo: "Aguanta, aguanta, aguanta, lo estás haciendo bien, tienes que sostener, tienes que", y estás deseando ceder para que acabe ya aquello porque estás agotada. Totalmente. Pero mira, me ha recordado una cosa que me pasó ayer con mi hijo. Él, lleva un tiempo queriendo comprarse no sé qué Kazum de Superthink, no sé qué, y entonces, como le he dicho: "No, no, no, no hay motivo para comprar, son 6 euros, pero no hay motivo para comprarlo", y es no. Pues me lo compro yo, y le dije: "No, tú no puedes ir a comprarlo si tampoco". "¡Qué injusticia!". Bueno, es que tampoco te dejo ir a comprarlo. Entonces son rabietas ya de 7, pero bueno, tiene que entender que hay cosas que, aunque él pudiera llegar a, también es no, también es no. Entonces es muy difícil, mantenerte, como tú bien dices y como dice María, acompañando, porque como padre tienes mucha inseguridad en pasarte de duro, pasarte de blando, de flexible. Entonces entra la duda de, como decía, los abuelos. Entonces los abuelos te están diciendo, eres demasiado duro, eres demasiado blanda. Y entonces ya entras a dudar de ti mismo y te acuestas y empiezas a reflexionar, ¿me he pasado, no me he pasado? Quizá debería ser más cariñosa. No pasa nada, se puede ser cariñoso y flexible a partes iguales, porque tienes que estar convencido que esa es, yo creo que la clave que deberían llevarse los padres es, porque no se aprende todo el tiempo, pero la clave que tenemos que tener los padres, yo creo, como mantra es: tengo que ser tan cariñoso como firme. Si no soy coherente y consistente en esa firmeza, no le estoy queriendo bien, aunque me cueste, es mucho más fácil ceder. Mm. Pero le quiero tanto que me estoy jorobando y estoy pasando este mal rato para que él aprenda esa tolerancia a la frustración y a todos los noes que van a venir en la vida, porque van a venir uno detrás de otro y frustraciones. Cuanto antes empecemos a frustrarlos, antes ese cerebro comienza a aprender. Si las frustraciones empiezan con 7 y 8, ya hemos llegado tarde, porque si no los frustramos de pequeños, llegarán a la adolescencia o a esa primera infancia sin haber sido regulados. Y les vamos a enseñar con nuestro ejemplo a regular ese cerebro descontrolado, porque si no, ellos no aprenden, aprenden desde esa regulación que tú le transmites. Y nos va a costar porque a veces tú estás muy cansado también y quieres ceder, tu cerebro te dice cede, 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 que esto se acaba. Si cedes, doy al clic y se acaba, doy al clic y se acaba. Y no, no das al clic y se acaba, porque es un problema que pospones y un flaco favor a futuro. Claro, volvemos otra vez a lo que hemos comentado en otros podcasts, que es el entorno, ¿no? Lo que te dice la gente de fuera, ¿no? Las generaciones previas, bueno, que un cachete a tiempo le quita la tontería y ya está, ¿no? Entonces te entras en la duda de, ostras, cuando ya no sientes que no tienes más recursos a veces para mantenerte en el no, y dices que mira, ya está corto esto y punto. Pero es muy difícil a veces mantenerse ahí con Tienes que esa hacerte el mezcla, ese mantra. equilibrio justo entre amor y firmeza. Amor y firmeza, ¿no? Sí.
Tiene que ser un mantra, porque te está costando a ti también como padre sostener y dices, firme, cariñosa, y no pensar en otra cosa, firme, cariñosa, aquí estoy cerca de ti, si puedes físicamente incluso ponerte a su altura, mirarlo, escuchar su necesidad, entiendo lo que te está pasando. A mí también me sentaría fatal si es algo razonable. Yo a veces también quiero algo y no puede ser, no pasa nada, estoy aquí, cuenta conmigo. Y si él vuelve a tener otra rabieta, va a volver a ti. Y Mm. cada vez serán más cortas, cada vez se calmará antes porque le estás enseñando a calmarse y a regularse. ¿Qué señales podemos ver con el tiempo? Vosotros que además tenéis hijos de, con diferencia de edad, en los 2 Sí, casos, ¿verdad? En tu caso, sí, María, sí, 30-15 me has dicho, sí. ¿verdad? Y en tu caso, Patricia, 19. 18, bueno, casi 19, 18 y 8. Sí, sí. Em, ¿Qué señales nos indican que, aunque cueste en el momento, lo estamos haciendo bien a largo plazo? Eso que te decía, ver que o sea, no van a desaparecer, porque es un proceso de aprendizaje de su cerebro. Ellos necesitan esas rabietas para evolucionar, para madurar esa corteza prefrontal, para aprender a controlar la amígdala cuando se encienda. Entonces, como es un proceso, es una carrera de fondo, como decía María, el no es ahora y sirve para a sostener. O sea, es una carrera de fondo. Tenemos que tener confianza en que lo estamos haciendo imperfecto, siempre, en permitirnos equivocarnos, muy importante. O sea, no siempre lo vamos a hacer perfecto, no siempre vamos a estar descansados, no siempre vamos a tener el mantra o la fuerza suficiente para hacerlo bien. O va a llegar de repente tu pareja, tu madre, quien sea, y va a decir, hija, pues dáselo, que tampoco total, por un no sé qué no pasa nada. Y tú dices: "Gracias, mamá, muchas gracias, ya estoy yo con ello, venga". Encima tienes que sostener a tu madre que te está haciendo el bullying, o el hermano mayor que dice: hija, mamá, no, vete a tu cuarto, tú a lo tuyo, que estoy yo aquí en otra cosa". Entonces, es muy complicado, pero vas a ir viendo poco a poco, si realmente conseguimos hacerlo lo menos imperfecto posible, que las rabietas cada vez son más cortas, duran menos tiempo, la intensidad va bajando, porque va entendiendo, además su cerebro va aprendiendo que por más que, como los ratones que aprenden a buscar, si doy aquí me sale la comida, pues él va a entender que por mucho que patale me voy a desgastar y no voy a conseguir nada. Hay que intentar que lleguen a esa conclusión sus cerebros y su amígdala aprenda esa memoria emocional, entienda que por aquí nunca lo he conseguido, así que me puedo desgastar o inventarme otra técnica, pero Por la de este la camino no rabieta no me está es. funcionando. Si tú vas viendo que se reducen en el tiempo, que se calman antes y que bajan en intensidad poco a poco según vaya madurando, es que algo estás haciendo bien. Ujú. Yo quiero glosar un momento sobre lo que comenta Patricia, añadir también para saber que lo estamos haciendo bien, estamos manteniendo el no y siguen confiando en nosotros. Hay algo precioso que se nos olvida cuando somos padres y es que la relación es para toda la vida. Entonces podemos equivocarnos, que se puede reparentalizar, se pueden arreglar las relaciones. A lo mejor con tu pareja discutes mucho, 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 pero te separas, pero de tu hijo no te vas a separar, nunca. Va a ser para toda la vida. Luego, en algún momento esto se arreglará, Mm. por muy mal que lo hagamos. Pues vamos a hacer algo, pero vamos a hacerlo con una actitud de aprender, ¿no? De voy a probar a decir no, a mantenerme en el no, a ver qué pasa. Y descubro que esto se va acortando. Esto es reflexión-acción. En ámbito académico y en investigación sería método reflexión-acción, ¿no? Actúo, reflexiono. En educación como en salud, vamos por detrás. En salud se va por detrás de la enfermedad, se ensaya el medicamento y aún así nos dicen, ¿tienes alergia a algún medicamento? O sea, que ni siquiera los medicamentos valen para todas las enfermedades y todas las personas del mismo modo, Ujú. ¿vale? Bueno, pues en educación vamos por detrás. Me encuentro con las perretas, ¿qué hago? Me encuentro con los deberes, ¿qué hago? Me encuentro mira, hay tantas cosas como padres con las que nos vamos a encontrar que como madre la tabla de salvación es el vínculo. Es decir, aquí hay caricia incondicional. Me decía un día mi hijo, era pequeño, y decía: "Mamá, yo si robo, me sacas de la cárcel". Y digo: "Bueno, hijo, depende de lo que hayas hecho, pero con ir a verte cuenta". Eso mismo le digo yo, aunque la líes muy, 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 muy gorda y todo el país y el ámbito internacional, yo siempre estaré a tu lado,
aunque me hayas dejado en evidencia, aunque le hayas liado muy gorda, yo iré a verte, te acompañaré en el proceso hasta que tú salgas y estaré ahí. No hay nada que puedas hacer que consiga que yo deje de quererte. Nada. Qué calmada Te es. voy a querer, La paz. hagas lo que hagas, siempre. Aunque sea el error más gordo de tu vida, yo te acompañaré. Te diré, qué horror, la que has liado, pero seguiré yendo a verte, a abrazarte y a besarte. Claro, Y te seguiré queriendo después. Y también como padres deberíamos decirlo y ser más amables con nosotros mismos. Pierdo el control, porque puede suceder. Yo quiero controlar a mi hijo que está en plena rabieta y yo no estoy bien, entonces pierdo el control y grito, o yo mismo ya tiro el no sé qué, porque es que estoy harto, porque es que no puedo más a estos niños. Y entonces acabas discutiendo con tu pareja, con el otro hijo, lo paga el uno, el otro. No pasa nada. Se puede reconectar. Te acercas. Lo importante, si sientes que el vínculo se ha roto, es que les enseñemos también a pedir perdón, a recolocar. Cariño, yo antes he perdido el control y no debería, o sea, me siento mal por lo que ha sucedido, pero él no era, ¿no? Por supuesto, es total, pero siento mucho haber gritado antes. Yo también siento mucho haber gritado antes o no he estado todo lo calmado. Yo también estaba cansada y vas y reparar eso es fundamental porque él también aprende que mamá también se equivoca o papá también se equivoca, aprende a hacerlo cuando él lo hace mal, ese pedir disculpas y ese reconectar con el amigo con el que me he portado mal, con el hermano, con mamá, con papá, con el abuelo, con quien sea. Le enseñas porque le das un modelo de pierdo la calma, pierdo los papeles, me descontrolo, como me descontrolo yo a veces con mis rabietas, mamá alguna vez también se ha descontrolado, papá ha perdido los nervios, fíjate, sí. pero luego ha venido y me ha dicho, "Mm, antes mamá estaba muy nerviosa, estoy muy cansada, me has pillado tal, yo también lo he hecho mal, yo también y me he puesto muy nerviosa, no me gusta cómo me he puesto y reconectas. Ujú. Sí, Eso está muy bien. Quiero hablar también con vosotras de la crianza respetuosa, de la disciplina positiva. Hay mucha confusión con esto. sí. ¿Qué dice la evidencia sobre esto, María? Mira, la evidencia lo que dice es que no es tan importante la práctica de si hacemos, no hacemos colecho, si hacemos o no hacemos disponibilidad a demanda. No es tan importante la práctica como el vínculo. El vínculo lo puedes hacer sin hacer colecho. El vínculo lo puedes hacer sin total disponibilidad. El Esta incondicionalidad de la que hablábamos antes es lo que habla la evidencia, las teorías de apego, de Bowlby, de Ainsworth, que hablan de esta importancia, ¿no? De la importancia que tiene el apego. No es tanto la forma en la que lo hacemos, que está más sujeta a marcos culturales. Yo estoy convencida de que en China no se vende un libro de autoayuda o poquitos se venden. Porque tenemos un condicionante en los permisos de poner límites, en los permisos de qué sentir, los permisos emocionales, que no tienen nada que ver los permisos emocionales en Totana, Murcia, que en Portugalete. Porque el que es del mismo Bilbao, pues tiene unos procesos emocionales que no tienen nada que ver con cómo elabora el duelo el que tiene y siente el quejío flamenco, Ujú. ¿no? Entonces, a veces importamos o nos incorporamos como añadido a nuestra cultura familiar marcas, modelos o prácticas de psicología o de pedagogía, me da igual, y decimos, mira, pues yo tengo la cama Montessori o la mesa Montessori y hago colecho y hago no sé qué, y eres rociero y lo que te importa pues son otras cosas. Entonces, eso no se puede añadir, no se puede ir juntando marcas para construir el modelo pedagógico en tu familia. Y el cómo pongo un límite. Claro, aquí entra en juego ese miedo a hacerlo mal, ¿no? Tú ves una serie de Claro, cosas que ahora están Efectiva. de moda o que se habla de, por ejemplo, la crianza respetuosa y entras ahí queriendo hacerlo lo mejor posible, pero luego te das cuenta de que no es tan fácil, ¿no? O sea, ¿estamos cayendo en una crianza sin límites por miedo a hacerlo mal precisamente? ¿Qué crees tú, Patricia? Pues yo creo que sí, que hay una especie, yo creo que también vivimos en este mundo occidental y con excesiva información.
tenemos canales de YouTube, canales en Spotify, tenemos pues un montón de libros de todo tipo. Algunos incluso Sí, te transmiten ideas contradictorias y ya cuando ahí ya sí que entras en el conflicto total. Incluso que entrar en contradicción, como decía María, con tus creencias, con tu identidad y tu autenticidad. Como dice ella, en Asia probablemente no, pero es que en África llegas y es que venderles un libro de neuropsicología o de neurodesarrollo, neuromotricidad, lo hacen perfecto, porque tienen el bebé con un mes en el suelo. Entonces los patrones motores allí ves que son perfectos. ¿Qué hacen? colecho, Suelo. hacen No, ni colecho hacen porque no hay colecho, donde no, dormir. hacen lecho, o sea, ya ni colecho, aquello es. Claro, Entonces, y ese, claro, entonces también es verdad que hay que adaptarlo a tu familia, a tu realidad y entender que quizá nos estamos pasando de artificio, eso sí, porque nos estamos preocupando con todo el amor del mundo por hacerlo bien, porque como hemos escuchado que ha habido tantos errores en el pasado, todos queremos ser la mejor versión de padre posible. Y entonces entramos en esos miedos, como hablaba en el episodio de la culpa, de ¿lo estaré haciendo bien? Entonces, si eres demasiado moderna, hippie, mucho lactancia en cualquier sitio, a demanda, no sé qué, a cualquier hora, lo que el niño necesite, mal. Si eres demasiado rígida, mal. Si eres entonces, al final, nos generan dudas que a lo mejor de manera instintiva lo sí. haríamos mucho mejor. Pero como tenemos ese miedo inculcado por la sociedad en la que vivimos a no hacerlo bien, porque además es verdad que en esto no hay segundas oportunidades. Cuando pasa el uno a los dos, ya no vuelve a tener uno. Cuando pasas a los tres, entonces es verdad que puedes reparar con los años, pero y puedes reconectar y puedes, o sea, hay tiempo para rehacer mil cosas, pero es verdad que tienes ese miedo a elegir el mejor colegio, dar la mejor alimentación. Entonces, no sabes qué es lo mejor, porque si soy, entonces ese miedo a ser demasiado exigente en una cosa o en otra es el que ese miedo a hacerlo mal nos hace fallar. Cuando tú estás en un trabajo y te sientes inseguro, trabajas mucho peor que si te dejaran trabajar con tu profesionalidad y con tu intuición. Cuando estás en un entorno con miedo y con mucha presión, lo haces peor siempre que cuando lo haces tranquilo. Entonces yo entiendo que la presión que a día de hoy sienten los padres de esta generación es la más fuerte que se ha sentido nunca, porque antes tenían, para empezar, la licencia de la imperfección o la super mega disciplina, y entonces era como todo muy claro y todo el mundo estaba de acuerdo en lo correcto. Ahora hay tantas teorías, tantos colegios, tantas ideologías que te vuelven loco. Entonces, ¿quieres hacerlo bien? Te lo lees todo e intentas hacer un mix, metértelo para adentro, aunque ni siquiera vaya con tu instinto y con tu forma de vivir la vida, y ahí yo creo que erramos, leemos demasiado, escuchamos demasiado un Instagram, un podcast, un TikTok, otro, y se ponen entre ellos en contra y eso nos genera tal inseguridad. Claro, es que luego encima cuando has recopilado todo eso y ¿Qué hago yo llegas con todo con esto toda la ahora? mochila llena de, ya me he estudiado todo esto y ahora voy a ponerlo en práctica. ¡Ja! Ponlo en la práctica, que luego la práctica te lleva por otro lado y tu hijo Total. tiene otros planes para ti. Es que Claro, eso, tela, claro. es muy complicado. Es más, Volviendo, cada niño sí, es un mundo. El otro día, hace apenas una semana, lo podéis buscar si queréis, trillizos del mismo óvulo, univitelinos, les pone su padre unos celos en una pared y les coloca los 3 biberones al lo otro vi, extremo. lo vi. Y los trillizos que tienen apenas tendrán Por 12, ahí 14 sí. meses, deben alcanzar, tienen huecos en los celos, uno se frustra enseguida, se tira al suelo, mismos padres, mismo óvulo, misma crianza, mismo parto, pero bueno, ahí está el temperamento. Cada niño va a necesitar una cosa. Y el que tiene 5 hijos y el que tiene 10 te lo dice. Da igual, aunque se hayan criado mellizos, gemelos, cada uno necesita una cosa diferente. Ningún padre, ninguna madre es igual que otro y ningún hijo es igual que otro, aunque se hayan criado exactamente igual. Uno es mucho más resolutivo y entonces otro dice, que ya tengo el biberón, me voy, el otro intenta ayudar al otro, se preocupa. O sea, nada que ver la respuesta de Interesante, es uno verdad. a otro y Sí, son los mismos. es un Entonces, vídeo hay que entender que lo vi también con qué hijo ternura. tiene la pataleta, porque a lo mejor con la de uno tú sabes que otro hay que adaptarse tanto Tú que no sabes hay que uno que es más quedarnos con la independiente, teoría. que el otro, es verdad, ese ejemplo que pones, que también lo vi el otro día en redes sociales, son los 3 Maravilloso. trillizos. Uno que directamente se tira a llorar, ya está, en cuanto ve ahí los celos cruzados, yo esto no Lo puedo intenta y más, se tira. drama, el drama queen, ¿no? Está el drama Sí, queen, y luego Totalmente. está el que se pone a pensar cómo puedo yo pasar por aquí, por este agujero, por otro lado, y acaba pasando. Y se queda un rato Y otro que se observando. va directamente diciendo: "Mira, a mí no me compliques la vida". No, se queda mirando, hasta le da el biberón y ya se lo lleva tan contento. Sí, Efectivamente. sí, dices: "Ostras, es que ahí está la clave". Entonces, cada uno va a necesitar una cosa diferente en el momento Ujú. de su vida también, que luego sí. no es lo mismo. A lo mejor el que llora y patalea con 1 año, con 3 tiene un recurso que
el otro no ha tenido y Y también adelante por la evolucionan. derecha. Tú evolucionas como madre, no eres igual madre a los 23 que a los 35 y el que llega a los 35 llega con otra mamá, Ujú. Es porque que ya no eres la misma persona. eso es. Cada momento su cosa, ¿no? Mm. Hemos hablado antes puntualmente de las emociones del adulto, lo ha hablado sobre todo Patricia, pero María, creo que tú también me comentes esto. ¿Qué hacemos cuando tenemos que poner límites y somos nosotros los que ya venimos desbordados porque venimos del trabajo, estamos cansadísimos, no hemos tenido un buen día y ya la paciencia la tienes colgando de un hilo, La justa, la justita? pues es el peor momento para poner un límite, es el peor momento. Entonces, siendo responsables del estado emocional que traemos, creo que en esto los niños nos ganan, saben cómo estamos por cómo metemos la llave en la puerta de casa, manejan mucho mejor que nosotros la inteligencia emocional, saben mejor que nosotros cómo estamos nosotros mismos, o sea que ya con la batalla perdida vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Con la batalla perdida, si es que la relación en la que queremos mm, plantear en casa es la de vengo agotada y aquí descanso. Bueno, eh, para mí fue un ejemplo Vicente del Bosque. Salmantino como yo. Toma, Mira qué bien. ya lo he colado. Me pareció un ejemplo cuando España quedó campeona del mundo, quedaban 2 minutos de partido, mete gol Iniesta y hace así, ¿no? Se le mueve el bigote y ya, Castellano y por hace dentro. así a los jugadores. Quedaban 2 minutos de partido, ¿vale? Yo creo que fue el único español pendiente de esos 2 minutos de partido, porque el resto ya estábamos celebrando que éramos campeones del mundo. Yo creo que cuando entramos en casa, quedan minutos de partido. No nos podemos poner las zapatillas emocionales de andar por casa. Tenemos hijos. Nuestro ratito para nosotras o para el adulto, su descanso, tendrá que ser otro. Pero en ese momento tienes que seguir jugando, ¿eh? Y si vienes cansada, pues va a ser el momento en el que a lo mejor dices, chicos, hoy vamos a hacer primero no sé qué. Y te adaptas un poco sus necesidades a las tuyas. Pero desde esta inteligencia de planteamiento, de afrontamiento del partido, ¿vale? Esa es la forma en la que no podemos hacer como estoy hasta arriba y llego a casa y pido las cosas como si yo estuviera fenomenal. Lo siento, eso no vale. Eso no vale. Tenemos que ser responsables de nuestro propio estado emocional y ver qué es lo que nos podemos pedir como madres con cómo hemos llegado a casa. Y esto es un ejercicio de responsabilidad emocional, ¿no? Porque a ellos les vamos a pedir que en casa hay unas cosas que no se pueden hacer, en casa hay unas normas que cumplir, vale, pero vamos a ser bueno, vamos a ayudarles a cumplir las normas, ¿no? Entonces, en ese momento en el que uno está, que ya no puedo más, que ya poder uno hacer de algún modo una retirada, no ser el momento en el que más les pidamos hacer a ellos, porque no vamos a estar en disposición de acompañar en el sentimiento si les decimos que no. El no no se lo vamos a dar con cariño, se lo vamos a escupir Ya. y le vamos a decir y te aguantas. Ahí es cuando les decimos no solamente tienes caldo, sino toma caldo y 3 tazas. Ahí hay 2 tazas que son venganza del día que yo he tenido. Y eso no lo merecen, no lo merecen. Entonces, cuando la situación es así, mm, que ya uno está que no puede más, hay que hacer este ejercicio de responsabilidad emocional sobre uno mismo. De respirar un poquito y decir, bueno, Y decir, bueno, voy a vamos a hacer entrar, un voy a clic, ¿no? escucharlos, Cambiar. voy a ver o les voy a decir, hoy mamá necesita un ratito y luego estoy con vosotros. Y cuando estoy con vosotros estoy bien, estoy de verdad, Ujú. ¿vale? Mm, Un aterrizaje para ir ya enfocándonos hacia el final, ¿vale? Porque estamos ya casi casi en el tiempo. Situación real, una rabieta en público, ¿qué hacemos? Ahí la cosa cambia, el mm, escenario importa. Mucho. El escenario importa mucho porque yo creo que ahí los papás, generalmente, bueno, los papás o la persona que esté, porque se la puede montar a la abuela o a la persona que lo recoge, quien sea, el escenario cambia porque creo que nos suele suceder, al menos creo que es algo bastante común, me lo han comentado muchas familias y me ha pasado a mí como madre. De repente te das cuenta de que te importa más la mirada ajena que lo que está sucediendo con tu hijo, incluso como estés tú. Tú estás dispuesta allí a sacrificar lo que haga falta con tal de que esa mirada ajena no te mate.
y el niño ya lo ventilaré en otro, pero ahora mismo, por favor, que acabe la presión que siento de aquel que me... Eso es lo que tenemos que manejar, muy importante. Intentar, por todos los medios, olvidar la mirada ajena. Aquí estamos mi hijo y yo, y la mirada ajena es mirada ajena, ¿vale? No tenemos que controlar eso, o al menos ser conscientes de ello, porque es muy difícil. La teoría es muy fácil, pero luego es muy difícil. En ese momento se pasa mal, porque si encima te lo hace al lado de una mamá del cole que es doña perfecta y tú dices, justo el mío monta el numerito al lado de la que es la jefa del grupo de no sé qué, o le suelta no sé qué barbaridad a otro niño delante de otra mamá y entonces tú cortocircuitas y te dan ganas en ese momento de pegarle un pisotón a tu hijo en plan, de, luego hablamos. Sí, No lo puedes hacer porque te importa tanto lo que es, que te estén observando, juzgando, volvemos a la culpa, que olvidamos lo verdaderamente importante de ese momento, que es qué está pasando aquí. Entonces, intentar, uno, nombrar lo que te está pasando, me siento contigo, tranquilo, te estás enfadando, luego lo hablamos, ¿vale? Es importante, ¿qué tal? ¿Vale? Ahora seguimos hablando. No, pero es que yo te he dicho que luego lo hablamos, cariño, de verdad, tal. Una cosa que a mí me funcionaba mucho era cogerle la muñeca. Entonces, seguía tal, ahora mismo no, pero le cogía la muñeca fuerte, pero con cariño. Y si hace falta incluso un mimito, sí. le da mucho, sobre todo de 0 a 6 te hablo, incluso mayores, cuando les pedía que no interrumpiesen cuando yo estaba hablando con un adulto o tal, les decía que me sujetasen para saber qué querían hablar y en cuanto tenían un hueco les decía, perdona un momentito, dime, ya estoy. Y ese cogerte la mano o cogérsela tú a él, aunque sea una cosa muy pequeña, es una herramienta súper útil porque siente que estás. Siente esa contención de, bueno, me está cogiendo, no se ha olvidado de que estoy, sabe que estoy pasando, no me ha soltado la mano. Le das la mano y le dices, espera un momento, por favor, tal, depende de la edad. Pero físicamente poder acercarte un poco a él le da mucha contención, que es lo que necesita ese cerebro descontrolado, Ujú. porque al final hay una frase preciosa que el título de un libro creo que se llama Jaume Bulnes o Jaume Fulnes, que decía, y lo popularizó en La Oreja de Van Gogh en una de sus canciones, decía, quiéreme cuando menos lo merezca porque será cuando más lo necesite. Ujú. Me encantó tanto que lo puse en mi cocina durante años, en los azulejos, para todos, para mí como mamá, para papá, para tal, porque empezó el mayor en la adolescencia, 12 13 años, en pleno COVID, horrible, todo horroroso, y puse en la cocina en grande, quiéreme cuando menos lo merezca porque será cuando más lo necesite. Él también lo está necesitando ahí y tú también como padre quiérete porque si te quieres y te permites errar, vas a hacerlo mejor. No te preocupes de los demás. Olvídate del señor del supermercado, la cajera. Ya otro día, si quieres, se lo explicas. Si tienes esa necesidad, ya se lo explicarás. Estamos en un aprendizaje, estaba muy cansado, no ha descansado, está con otitis, lo que tú quieras. El otro ya te ocuparás. Ocúpate primero de tu niño Ujú. Para y de ti. terminar, Sí. los dos, es que no te puedes olvidar de ti. Al otro ya le darás explicaciones si realmente las Las necesitas merece. dar por algún motivo, pero ocúpate de lo importante, no de lo otro. Ujú. Mm. Para cerrar, como cierre, a las dos, ¿qué le diríais a un padre o una madre en mitad de esa rabieta? Un poco más resumido En ahora, mitad de la pero rabieta. en mitad, en plena rabieta, ahí, en todo, en la cúspide. En ahí, en En todo pleno lo alto. supermercado y en plena puerta de colegio, ¿no? Ujú. Esto pasa, acompáñalo, ¿m? Y cuando seas mayor, tú, él te cuidará así. Qué bonito. Patricia. Mm, maravilloso. Básicamente algo así, o sea, no, le miraría y le diría: "¿Te puedo ayudar en algo? Calma, estás bien, estás haciéndolo bien". Sobre todo que sienta una mirada amiga y un acompañamiento, si es lo que quieres hacer al cruzarte con una rabieta o distraer al niño. Es buenísimo. Ayer justo me pasó saliendo de la compra, había una mamá, un niño enrabietado, tendría unos 3 añitos, y entonces le dije: "Perdona, ¿vas a coger un coche?". Y el niño cayó de repente, tal, o sea, le generó esa conexión con algo terrenal. Les ayuda mucho conectarlos con algo muy de sensaciones, traerlos al presente, porque están en el anhelo de eso que no van a conseguir y ya han entrado en ese bucle. Sacarlos del bucle quizá, decirle, intenta hablarle de algo que le encanta y te dice, no sé qué, ay, pues ¿sabes lo que he pensado? Que el sábado vamos a vernos. Y a veces un pequeño giro de distracción, sin ignorar lo que está sufriendo y lo que ha pasado, ayuda a que él pueda salir un poco del bucle y bajar un poquito la activación. Yo hacía eso, yo hacía maniobras de distracción con un muñeco, con un cuento, con lo que tuviera a mano.
Funcionó un tiempo, luego ya se dio cuenta. Y Aprendió, ahí tienes que reinventarte. aprendió. Efectivamente, eso es. Oye, gracias a las dos, ha sido un placer escucharos. María Sánchez Prieto, psicopedagoga, maestra, profesora de educación en la Universidad Camilo José Cela y madre, gracias. Gracias, Esther. Y Patricia Peinado, neuropsicóloga, psicopedagoga con más de 18 años de experiencia, trabajando con niños, con adolescentes, con familias, muchísimas cosas. Madre también, que conectas, desde luego, con todo el entorno, ¿verdad? Me equivoco todo, como todas. Como todas, estamos ahí Y en aprendo todo. todos los días, de ellos y de mis amigas. Claro. Ha sido un placer escucharos y aprender de vosotras. Muchas gracias. Muchas De verdad. gracias, Esther. Educar no es evitar las rabietas, es acompañarlas, lo hemos visto con María y con Patricia, es poner límites y no se rompe el vínculo por poner esos límites. Gracias por acompañarnos y gracias por estar.